La épica historia detrás del mejor equipo de cada década que hemos visto en el fútbol mexicano. En el fútbol mexicano, cada década ha sido testigo del surgimiento de equipos que no solo ganaron títulos, sino que dejaron un legado imborrable. Hoy recordaremos a los gigantes que marcaron una era, los equipos que no solo dominaron en la cancha, sino que escribieron páginas doradas en la historia del fútbol mexicano. Década de los 60, las Chivas del campeonísimo. La década de los 60 fue de las Chivas. Un equipo que no solo ganaba, sino que representaba el espíritu mexicano en cada partido. Chava Reyes era el estandarte ofensivo. Su capacidad para estar siempre en el lugar correcto lo convirtió en uno de los goleadores más temidos. Pero en la portería también tenían al histórico Tubo Gómez, un ídolo absoluto del campeonísimo. Con su carácter irreverente, no solo defendía la portería, lideraba al equipo con una seguridad inquebrantable. Su famosa anécdota de ponerse a leer una revista durante un partido contra el Atlas resume la superioridad que tenían las Chivas en la cancha. Fueron 5 títulos durante esta década para Chivas. Campeones en las temporadas 59-60, 60-61, 61-62, 63-64, 64-65 y 69-70. Chivas comenzó su leyenda como un gigante del fútbol mexicano. Puede que Chivas actualmente viva una realidad distinta, pero su historia, su grandeza y sobre todo ese orgullo de jugar solo con mexicanos se plasmó en esa década gloriosa. Tetracampeón en la historia del fútbol mexicano y que aunque digan que fue hace un montón de tiempo, la historia no se cambia ni menosprecia nunca. Década de los 70, Cruz Azul, la máquina celeste. La década de los 70 fue de Cruz Azul. La máquina celeste construyó su hegemonía con un fútbol poderoso y directo, logrando 5 títulos que lo colocaron como el equipo más temido del país. La grandeza de este equipo es inimaginable, tanto así que el mismísimo Carlos Reynoso, el mayor representante del americanismo, afirma que ese Cruz Azul fue el mejor equipo en la historia del fútbol mexicano. El mejor equipo para un servidor de la historia de este país fue Cruz Azul de Marín, de Quintano, de Pulido, de Busto. Ese. El no mejor hay comparación en la historia. En la historia. No hay comparación. Ninguna comparación. Eran torneos largos, eran los mejores, rompieron todos los récords. El fútbol es así. Y si el maestro Reynoso lo dice, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Miguel Marín, el portero argentino, fue el alma de aquel equipo. Su agilidad, reflejos y valentía lo convirtieron en una leyenda. Mientras tanto, jugadores como Fernando Bustos y Héctor Pulido lideraban un ataque que podía demoler cualquier defensa. Con un fútbol ofensivo y de alta intensidad, la máquina celeste no tenía piedad de sus rivales. La grandeza de Cruz Azul nació en esta década. La máquina logró 6 títulos en los años 70, México 70, 71-72, 72-73, 73-74, 78-79, 79-80. Esos fueron los títulos que consiguió el equipo. De ahí nace el apodo La Máquina. Este apodo era porque este equipo arrasaba con todos, no tenían rival. Su fútbol era espectacular, un fútbol vertical y efectivo. Gracias al Cruz Azul de los 70s es que la leyenda del equipo se escribió entre letras de oro. Un equipo imbatible que enamoró incluso al máximo representante del americanismo. De los 80s, las Águilas del América. América se convirtió en el club de moda, el equipo a vencer. Las Águilas demostraron que el poderío y la grandeza no solo eran palabras, sino hechos. Con orgullo, América jugaba con espectáculo y su lema era simple: ganar gustando. Alfredo Tena, el gran capitán, representaba el espíritu indomable del América. Junto a él, jugadores como Carlos Hermosillo y Antonio Carlos Santos dieron vida a un equipo que siempre iba al ataque. Fue en esta década donde América consolidó su identidad como un equipo de estrellas, siempre dispuestos a brillar bajo la presión y en los momentos importantes. 1983-84, 1984-85, Pro de 1985, 1987-88, 1988-89. Fueron los 5 títulos que la América consiguió en los 80s. El Pro de 85 puede que sea polémico, pero incluso si le quitamos ese título, las Águilas seguirían siendo el equipo de esta década. Sin olvidar, claro, esa final del siglo. La final que el América le ganó a Chivas. Esa única final de liga que se ha jugado entre ambos equipos y sí, el América de los 80 se la llevó. En esta década fue que el América sentó sus bases como un equipo grande, con jugadores como Sague, Antonio Carlos Santos, Celada y el Capitán Furia se hicieron leyendas. Simplemente uno de los mejores equipos en la historia del fútbol mexicano. Década de los 90, el Necaxa que enamoró a México. En los 90 un equipo surgió para demostrar que el fútbol no solo es de dinero ni grandes plantillas. Necaxa, con 3 títulos, escribió una historia de humildad, esfuerzo y talento colectivo. Alex Aguinaga fue el cerebro de un equipo que jugaba con inteligencia y corazón. ¿Y qué
jugador era el ecuatoriano, un fenómeno total. Si bien los Rayos tenían jugadores como el Beto García Aspe, el Ratón Zárate, Nacho Ambriz, el Matador Hernández, Ricardo Peláez o Ivo Basay, no dependía de figuras individuales, sino de un juego en equipo impecable. Terminaron conquistando los títulos en las temporadas 94-95, 95-96 y el torneo invierno del 98. Pero si se trata de presumir algo de este Necaxa, además de dominar en esta década, es sin duda aquel histórico tercer lugar en el Mundial de Clubes, mismo que le quitaron nada más y nada menos que al Real Madrid. El Necaxa le jugó al tú por tú a equipos como el Manchester United y el Real Madrid, a ese último ganándole el tercer lugar en penales, siendo el Necaxa el primer equipo mexicano en jugar el Mundial de Clubes y que en su primer participación se llevaron el tercer lugar. Nos habla del equipazo que eran. Los Rayos dejaron claro que la grandeza no siempre se mide en títulos, sino en la forma en que se logra. Década de los 2000, el Toluca y Pachuca indomables. Acá hubo dos equipos que dominaron el fútbol mexicano y comenzaremos por el Toluca. Toluca fue un equipo letal liderado por José Saturnino Cardoso, el máximo goleador de su tiempo. Su fútbol ofensivo y efectivo dejó huella en cada campeonato. Pero no era solo Cardoso, junto a él tenía a Vicente Sánchez y su habilidad, ciña y un cerebro superior a cualquier jugador, Carlos María Morales y la garra charrúa que siempre demostró tener. Sin olvidarnos de otros verdaderos cracks como Cristante, Víctor Ruiz, Chiquis García, Salvador Carmona, eran un equipazo. Jugar contra ese Toluca era terminar una goleada segura. Incluso cuando se fueron estos cracks, los Diablos Rojos siguieron siendo uno de los equipos a vencer. Ganaron y dominaron en el torneo del verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008, Bicentenario 2010, 5 títulos totales. Pero desde Pachuca los Tuzos no se quedaron atrás. El equipo del Cóndor Miguel Calero, quien en todo momento desde la portería supo liderar al equipo. Los Tuzos no ganaron más títulos de liga que Toluca, pues Pachuca logró ganar los torneos Invierno 2001, Apertura 2003, Clausura 2006, Clausura 2007. Pero no podemos dejar de lado la Copa Sudamericana. Y sé que muchos podrán decir que no es igual que la Libertadores, pero hay que entender el contexto. Siempre en los torneos de la Conmebol a los equipos mexicanos les ponían un montón de trabas, ayudas arbitrales, no poder jugar como local los partidos de vuelta. Y contra todo eso tuvo que jugar el Pachuca. Por si fuera poco, esa final se la ganaron a un Colo-Colo lleno de cracks como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Matías Fernández y el Chupete Suazo. Un Pachuca con jugadores como Chaco Jiménez, Damián Álvarez, Aquivaldo Mosquera y por supuesto Miguel Calero. Hicieron historia al ser el único equipo en ganar un torneo de Conmebol y que no pertenece a esa confederación. Dos equipos que dominaron el fútbol mexicano y en el caso de Pachuca incluso todo el continente, pues fueron campeones también de la CONCACHAMPIONS. Década de los 2010, Tigres, los incomparables. En los 2010, Tigres escribió su propia historia de grandeza. El equipo fue armado para primero salvarse del descenso y que después de eso se convirtieran en el rival a vencer. La transformación comenzó de la mano de Lucas Lobos, un jugador distinto, quien junto a Hugo Ayala y Jorge Torres Nilo sentaron las bases para lo que después iba a venir. Y es que la llegada de Guiñac en 2015 cambió por completo la historia de los Tigres. Tuca Ferretti, con su estilo práctico y efectivo, construyó un equipo sólido. Guiñac, el goleador francés, se convirtió en el rostro de este dominio, rompiendo récords y superando a todos los rivales. En una era donde el fútbol era más complicado, los Tigres ganaron 5 títulos de la liga: la Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019. Pero por si fuera poco, también se convirtieron en el primer equipo mexicano en jugar una final de Mundial de Clubes, jugando la final contra el Bayern, complicándole bastante el partido a los alemanes. Ese segundo lugar es la mejor actuación de un equipo mexicano en la historia de ese torneo, sin dejar de lado que por estos Tigres han pasado enormes figuras como Ener Valencia, Edu Vargas, Rafael Sobis y claro, los históricos Guido Pizarro y Nahuel Guzmán. Tigres no solo ganó títulos, construyó un vínculo inquebrantable con su gente. Cada gol, cada victoria se convirtió en un motivo de orgullo. Cada década ha tenido su rey. Equipos que nos enseñaron a soñar, a llorar y a celebrar. Estos equipos son el alma del fútbol mexicano y su legado vivirá por siempre en nuestras memorias. Pero tú, gambetero, ¿con cuál equipo y cuál década te quedas?